ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, ahora sí el operador cual Penado 14 me hacía señas que yo entendí mal, como las señas que le hace al mercado, el mercado al gobierno y que no entiende y circula por otros caminos. Iniciamos una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, el programa del doctor Jorge Enríquez, que hoy no está en el piso, esa es la jerga que se usa en los medios de comunicación. Estará en el piso de algún suelo europeo y se va a comunicar con nosotros en algún rato. Me acompaña Ezequiel Domínguez. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias. Una jornada otoñal, pero agradable, de sol, 20 grados 2 a las 17:04. Doy estos datos para que vean que este programa no es grabado, sino que vamos en vivo. Ezequiel, ¿cuáles son las noticias que traen los portales actualmente? Bueno, tenemos de todo, mucha información política. Vos sabés que la interna en el oficialismo está dando que hablar. Hay piñas que van y vienen. Vamos a estar hablando de eso seguramente con nuestro primer invitado. Y bueno... Sí. Tenemos, por supuesto, la actualidad política, económica. Vamos a hablar específicamente del tema de los créditos UVA con un especialista como Ergasto Riva. Vamos a hablar también de temas judiciales e institucionales, como una nueva pretensión del kirchnerismo de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, con un gran constitucionalista como el doctor Manuel García Mansilla. Solemos dar los teléfonos, deberíamos hacerlo. A quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo al 11 4325 1220. La web es ecomedios.com. También pueden comunicarse a mi cuenta de Twitter, que es @osanmartino. ¿Y la tuya tenés? Sí. Es M. Ezequiel Dom. M. Ezequiel Dom. La de Ezequiel Domínguez, así que si quieren mandarnos una pregunta o un comentario, en lo posible eviten las amenazas a nuestra familia, lo vamos a leer. Nuestro primer invitado, que ya creo que, así me lo dicen, está en línea, es Hernán Iglesias Illa. No sé cómo presentarlo a Hernán, que es periodista, escritor, y mientras pensaba cómo presentarlo, se me ocurrió que lo mejor sería que preguntarle a él cómo se presentaría. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te presentarías vos si tuvieras que presentarte en un programa de este tipo? Es una pregunta que hace años tengo dificultad para responder, ¿no? Hoy, digamos, de un pie en el periodismo, en el mundo de las ideas y otro en la política, ¿no? Después fui funcionario de futuro gabinete durante el gobierno de Cambiemos, y antes había dedicado más a los libros y al periodismo, y ahora un poco las dos cosas. O sea que es medio difícil decir... Jugador de toda la poner cancha, una palabra. acá. Sí. Vos viviste bastantes años en Estados Unidos, en Brooklyn, ¿no es así? Viví 10 años en Nueva York. Sí. 10 años en Nueva York, y ahí va a describir algunos libros que recuerdo particularmente los viajes del viaje de Sarmiento por Estados Unidos, ¿no? American Sarmiento era. American Sarmiento, sí. En el que, digamos, recorrí Estados Unidos siguiendo los pasos de Sarmiento cuando estuvo ahí casi 2 meses en el año 1847, y reflexioné sobre las cosas que había escrito Sarmiento y sobre las cosas que veía yo en mi viaje. Sí. Y yo recuerdo un tuit tuyo, vos sabrás la fecha exacta, que causó gran sensación entre quienes te conocíamos por Twitter, que era el que anunciabas tu regreso a la Argentina. Para trabajar, me parece entonces, en la Fundación Pensar, ¿no? Y en la campaña de Mauricio Macri, ¿es así? Sí, yo hice un tweet a principios de 2014, que es cuando volví a Argentina a
a trabajar en la campaña y en la fundación, y hice un tweet, porque a mí también me gustaba contar eso, o sea, que sea claro, Sí. ¿no? Que la gente sepa que yo estaba ahí, porque en Argentina hay muchos que hacen este doble rol sin aclararlo, y salen, a veces hay gente en los medios que opina de política a pesar de estar a sueldo de políticos, o al revés. Entonces me parece que por ahí eso es más de la cultura gringa, que es más transparente en ese sentido. Me pareció que tenía que hacerlo. El tweet, lo retuiteó Mauricio Macri, o sea, al final me permitió conseguir muchos seguidores. Vos dejaste 10 años en Nueva York, en Brooklyn, para venir a la Argentina. Sí. Ya hace varios años que estás acá. Sí, se cumplieron 8, sí. 8 años. ¿Tomaste una buena decisión? ¿Qué crees? No, yo creo que sí, O sea, cuando volvimos, Macri estaba tercero lejos en las encuestas, o sea, para mí me interesaba trabajar en una campaña, no con las perspectivas necesariamente de ganar, aunque yo creía que había algo ahí que otros no veían, y me pareció una oportunidad muy buena. Pero encima después ganamos, se me dio la oportunidad de trabajar en Casa Rosada 4 años, y después nos fuimos quedando también, ¿no? Tuvimos un hijo, como que echamos un poco más de raíces con mi mujer, que no es argentina, y por ahora estamos acá, no. Sí, sí. Una cosa es emigrar a los 30 y otra cosa es emigrar a los 50, claro. ¿no? A propósito, Hernán, a propósito de lo que decís de tu mujer, quería hacer mi primera pregunta. Nosotros en este programa, casi todos los miércoles, hablamos algunos minutos de la cuestión de Ucrania, y con algún amigo que vive allá, que tiene empresas allá, nos interesa mucho. Y yo recuerdo una nota tuya, seguramente en Seúl o en el newsletter que vos sacás, donde narrás que tu mujer es hija de rusos, y que ella fue a visitarlos, y contás un poco cómo está siendo la vida allá. ¿Podrías hacernos algún breve resumen de eso, que me pareció muy interesante? Sí, eso lo conté a las 2 semanas de empezar la guerra, y no ha cambiado prácticamente la situación. Toda la familia de mi mujer está en Moscú, que es donde ella nació y creció. La situación es complicada, la vida cotidiana se empieza a complicar por los rusos, por los cepos y por dificultades. Los shoppings son todos cerrados, las empresas se fueron, mucha gente se quedó sin trabajo. Para la clase profesional cosmopolita, que es la que vive en Moscú, que no es especialmente seguidora de Putin, esto es un golpe tremendo, que un poco ellos se sentían como europeos de alguna manera, ¿no? Hasta hace un año. Tenían un intercambio muy fuerte con Europa, iban y venían, trabajaban con europeos, con colegas europeos, y ahora se sienten una especie de parias, ¿no? Con una guerra que ellos no han elegido. Obviamente Putin tiene su apoyo, pero no tanto en las grandes ciudades, ¿no? Entonces hay como una disociación ahí, y al mismo tiempo, las redes sociales que usaban no funcionan más. Es un momento complicado, realmente. Hernán, los más viejos, mi suegro más acostumbrado, porque obviamente tienen 80 años, han pasado 1000 cosas peores en Rusia, pero mis sobrinos, que tienen 30, 35, están muy golpeados. Ellos nunca habían vivido una situación así, pensando en irse del país y todo. Claro. Hay un mito del pueblo duro, ¿no? De los rusos como gente acostumbrada a estas situaciones. Y es un poco así, en eso confía también Putin, digamos, ¿no? Pero las nuevas generaciones me parece que han cambiado. Igual todavía pensar que puede haber un cuestionamiento popular a Putin me parece muy apresurado todavía. Falta mucho. Hernán, en estos últimos tiempos, además de otras actividades, vos dirigís la revista Seúl. Correcto. Para los que muchos de nosotros sabemos el origen del nombre, pero a algunos le puede resultar extraño. ¿Por qué no lo explicás? Los nombres, las marcas en general van perdiendo su significado, y después uno las va llenando de lo que es, ¿no? De su funcionamiento habitual. Pero originalmente el nombre Seúl es una declaración de principios en favor de la democracia liberal y de la economía de mercado, en el sentido de que es un chiste sobre Corea del Centro, ¿no? Entonces nosotros decimos, no somos una revista de análisis o de opinión
que está a mitad de camino de nada. Y nosotros defendemos estas ideas, entonces le pusimos un nombre muy relacionado con Seúl, con Corea del Sur, quiere decir que es Seúl. Para salir de ese concepto que creo que es de Diego Papic, ¿no? Lo inventó, acuñó Claro, esa palabra, el coreacentrismo. Lo inventó Diego Papic, que es uno de los editores de Seúl. Ahora, esta idea del coreacentrismo, tampoco algunos me parece que la entienden bien. Porque la crítica, digamos, no es estar en el centro, ser moderado. Yo, por ejemplo, me considero una persona centrista y creo que vos lo sos también. Sino en creer que frente a posiciones extremas, autoritarias, uno debe mantenerse en el medio. Bueno, ahí no hay medio posible, ¿no? Me parece que este sería... Claro, hay como un exceso de búsqueda de equidistancia entre situaciones que no la ameritan. Además, el coreacentrista, ¿qué pasa cuando uno de sus dos bandos que él ve se radicaliza? Claro. ¿Va a seguir buscando la equidistancia? O sea, no tiene ideas propias, porque depende de la posición que adopten los dos bandos, ¿me entendés? O sea, claro. Está siempre en una situación muy móvil, muy frágil, y que en el fondo es una situación hipócrita, porque no puede ser que la verdad esté siempre a mitad de camino de lo que dicen dos grupos distintos. Claro. Un coreacentrista de verdad tendría que estar de acuerdo a veces con uno y a veces con otro, con distintos temas, y sin embargo nunca están de acuerdo con ninguno de los dos. Siempre dicen que uno se llena A, pero otro B, y es como que... Sí. Bueno, sería un vicio, digamos, simétrico a otro que también se da mucho por la grieta, que es que es imposible tener una posición matizada en ningún tema sin que a uno lo encasillen como parte ya sea del kirchnerismo o del antikirchnerismo. Sí, lo que nos pasa ahora a nosotros, es que el surgimiento de Milei, de alguna manera, colocó en un lugar moderado. Claro. y sin necesidad de estar pidiendo disculpas por eso, digamos, ¿no? Eso es una novedad para mí. El que antes era extremista, ahora es de centro. Y de alguna manera, por lo menos, tan extremista no hay, si hay otro más extremo, ¿no? ¿Vos cómo ves esta aparición que por un lado pareciera empujar el debate público hacia mayores posiciones de libre mercado, de menor intervencionismo, de menor estatismo, lo que creo que tanto para vos como para nosotros es bueno, pero por otro lado también pareciera canalizar mucha opinión antisistema, autoritaria, y ahí en ese flanco a mí personalmente me resulta algo peligroso. Sí, coincido en general. Yo creo que igual las ideas de Milei, por lo menos las que él hace públicas sobre la economía, la necesidad de reformar el Estado, son un poco simplistas. Simplistas tanto sobre el efecto que pueden tener esas medidas como sobre la facilidad para conseguirlas, ¿no? Claro. A veces Milei y su grupo creen que el presidente puede llegar y bajar el gasto al 20% de un día para el otro, ¿no? Como si el Congreso no existiera, como si la justicia no existiera. Me parece muchos de los novatos de la política infravaloran el nivel de judicialización que tiene la Argentina, judicialización y la capacidad que tienen jueces de todo tipo en este país para frenar cualquier cosa, ¿no? O sea, y eso va a ocurrir, eso ocurre todo el tiempo. Entonces, hay con una ingenuidad o un cinismo, y después está todo el tema de el discurso antipolítico, que también no lo veo, me parece que no reconoce lo que es el trabajo de la política o el de un funcionario público. Exageran para mí con todo este tema de los asesores y todo eso. Pero bueno, lo que en pasa general... Hernán, me parece que tiene esa cosa de las soluciones simples a problemas complejos, que puede ser llamativa o puede ser interesante para algunos durante unos meses. Mi esperanza es que alguien que con el tiempo vaya quedando claro que no es un pensamiento profundo, que solamente una actitud, un estado de ánimo, y que para transformar el país, para vencer al kirchnerismo, dejar atrás el populismo, hace falta otra cosa. Yo creo que la clave del éxito es lo que decís vos, de que es algo muy simple y muy lineal, y que uno puede defender una idea cerrada, un Milei puede defender una idea que no está comprobada en ningún lado, pero que la simpleza del argumento es lo que le da la fuerza. Digamos, si se baja el gasto público, se resuelve la Argentina, y bueno. Sí.
para seguir creciendo, seduciendo a otros votantes o a otros grupos, necesitas ampliar un poco, hacerlo más robusto, y por ahora no veo él que tenga esa intención. A veces parece que se modera, pero moderarse no es ampliarse necesariamente. ¿Cómo ves al gobierno tan peculiar, ¿no?, que estamos teniendo? Ahora cada vez más manifiesto el conflicto interno, pero con funcionarios que no responden a sus superiores, que no responden al presidente. Yo nunca vi algo tan extremo en este sentido, que genera una parálisis absoluta. No ha existido. Es claramente desde el 83 para acá es el gobierno más fracturado de la historia. O sea, pensemos, por ejemplo, cómo vimos los que tuvimos la edad para verlo, la fractura del gobierno de la Alianza, ¿no? Cuando nombran a López Murphy, renuncia al Ministerio de Interior, que era Storani, renuncian varios funcionarios, y eso fue visto como, ya había recién renunciado el vicepresidente. Eso fue visto como, el gobierno quedaba muy débil. Acá no hay renuncia de ministerios porque básicamente el kirchnerismo no tiene, o tiene uno, pero el nivel de las declaraciones y el nivel de diferencias que muestran cotidianamente de acusaciones, eso no existía ni siquiera ahí en ese gobierno, que uno lo veía como el gobierno débil por definición. Yo ese ejemplo que vos das lo di acá en este programa hace algunas semanas. Dice, porque en aquel momento fue una fractura, fue realmente un debilitamiento muy grande del gobierno, y por algo es que terminó como terminó. Pero los que estaban en desacuerdo con el programa de López Murphy renunciaron y se fueron. Ahora, quienes se quedaron, bueno, aceptaron, López Murphy igual después renunció al poco tiempo, pero aceptaron el programa, las medidas de Cavallo, las apoyaron. Lo que es extraño es que convivan no me dijeras en el Congreso, pero en el Poder Ejecutivo, que convivan estas visiones opuestas, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en pocos días con el tema de las tarifas. Sí, yo creo que el tema de las tarifas es central, estructural, esencial, entre las diferencias entre el kirchnerismo y el resto del Frente de Todos, y el kirchnerismo y el resto del sistema político. Sí. El kirchnerismo tiene una enajenación con este tema, de fuera de la realidad, que lo perjudicó incluso a él mismo, a Cristina la perjudicó gravemente en su segundo mandato, porque le generó problemas macroeconómicos gravísimos y una falta de dólares. El cepo era por la falta de tarifas, y ahora vuelve a pasar. Y todo el mundo, los demás, los gobernadores peronistas, los intendentes, todo el mundo sabe, incluso los que están de su lado, que la energía más o menos se tiene que pagar lo que vale. O sea, como se pagó siempre. Como se pagó siempre, yo sé. Hasta el 2003. Ahí el kirchnerismo no solamente tiene diferencias con el Frente o con Guzmán o con Alberto, con el resto del arco político y en general del sistema político. Y por eso yo siempre digo, con el kirchnerismo no se puede negociar una salida del pantano, por decirlo de alguna manera, porque sus ideas realmente responden a una lógica completamente ajena a la del resto del sistema. Y además de que ellos no creen en negociar nada, ni en entregar nada, ni en participar de un diálogo democrático con nadie, además de que ellos no quieren, aunque quisieran, uno que hace con alguien que dice que no hay que aumentar las tarifas y otros dicen que sí, las aumentás por la mitad, tampoco sirve. O sea, sí. Entonces, eso. Y eso me parece que el sistema político no lo tiene tan claro todavía, ¿no? Como que los peronistas remolonean con este tema, y es una diferencia que hay que hacerla. O sea, la diferencia, cuando dicen la grieta, se parecen dividir el sistema político en dos mitades, ¿no? Con Cristina en un extremo, Mauricio en el otro. Ese esquema para mí no funciona, no contribuye a generar ningún tipo de acuerdos entre los moderados, como dicen ellos. Para mí, la muralla china es entre el kirchnerismo y el resto. Y ahí vemos qué pasa, en algún número de Seúl, me acuerdo que se nos pidió opinión a varios que colaboramos habitualmente, sobre lo que llamaban la batalla cultural, ¿no? Y yo mandé un video con mi opinión. ¿Vos crees que debe darse esa batalla, que digamos que el tema
tiene que ver también, además de medidas que hay que tomar, con el relato, que debemos tener nosotros los de este lado, también un relato, pero un relato auténtico, una narración, un rumbo. Sí, pero también eso se hace en comunidad. Uh-huh. Quiero decir, el éxito del relato kirchnerista no es que lo bajaba Cristina todos los días en la cadena nacional. Había mucha gente que participaba en la universidad, en los medios, en muchos sectores donde circulan ideas que aportaban, y después se replicaban. Unos alimentaban a otros, no es que la política lideraba y alimentaba a todos los demás, no es que todos los demás que se estaban repitiendo lo que decía la política. A veces la propia política repetía lo que decían otros que publicaban libros o columnas o decían cosas en programas de televisión, o lo que decían profesores, o lo que decían... tiene que ser un ecosistema, ¿no? No hay que pedirle tanto a la política. La política se tiene que encargar, sobre todo, de ganar las elecciones y de gobernar cuando le toque. También tiene que liderar con convicción y tratar de contribuir a cambiar el sentido común de la sociedad, pero eso es mucho más fuerte si participa la sociedad civil de su lado para hacerlo más robusto. Es decir, que esa batalla no es una, sino son muchas, y hay que darla en distintos terrenos. Hay muchos escenarios y es de duración infinita. Claro, sí. Eso hay que tomarlo también. Sí, no es que se hace durante 4 años porque tenemos que aumentar las tarifas. Sí, no sé claro, qué. No. Claro. Y creo que, bueno, viendo cómo ha cambiado el sentido común de la sociedad en estos años, algo se ha avanzado. Ahora le echan mucho el mérito a Milei de que él cambió el sentido común de la sociedad pero yo creo que es un movimiento mucho más amplio que incluye protagónicamente el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que en ese momento, fue impopular por hacer muchas de estas cosas y hoy, por ahí visto que la ejecución no estuvo bien, aumentar tarifas, pero que claramente la dirección es esa, ¿no? Este gobierno no. Un reconocimiento tardío. Bueno, siempre, esa es otra, el tiempo cura muchas cosas, ¿no? O sea, mucha gente pensaba a principios de 2020, digamos, antes de la pandemia, que había cosas que no tenían retorno y sin embargo siempre hay retorno si uno hace las cosas más o menos bien, ¿no? Y nada, el gobierno también trató de hacer la cosa bien, algunas le salieron, la más importante no le salió, que era estabilizar la economía, pero con el tiempo por ahí se pueden ir valorando otras cosas. ¿Y cómo ves, algo de tu más estricta especialidad, la política comunicacional del gobierno, si es que existe, o si es, como parece, tan contradictoria como todas sus demás políticas? Existen muchas. Por eso te lo pregunto. Porque es un problema, ¿no? Primero que dar un poco de contexto, porque realmente es un momento muy difícil para hacer comunicación de gobierno, cuando antes, hasta hace no mucho tiempo, quiero decir, pero durante todo el tiempo, la historia moderna, los gobiernos tenían mucha prioridad en la comunicación, en instalar mensajes, los medios respetaban mucho a los gobiernos, cuando sacaban un comunicado o hacían una cosa, daban su versión muy claramente, ocupaban espacio en la televisión, los principales invitados de la televisión eran funcionarios de gobierno. Ahora es muy difícil para un gobierno llamar la atención. La gente está en las redes sociales, WhatsApp consume contenidos generados por sus amigos o por gente que conoce o por gente que no conoce, que le manda a sus amigos. Es mucho más cacofónica y más desorganizada la conversación. Es mucho más difícil influir sobre ella y es mucho... y cada metida de pata es castigada, una hazaña impresionante. Nosotros la sufrimos, ahora la disfrutamos, pero eso sí. Dicho esto, uno tiene que tener entonces una consistencia y una estrategia mucho más clara y mucha fortaleza propia y al mismo tiempo permitirse mandarse un moco cada tanto porque la perfección ya no va, la gente no la valora como auténtica, o sea, en términos futbolísticos, Osvaldo, vos me vas a entender, intentar un 0-0 no funciona más, porque siempre algún gol te vas a comer, entonces tenés que ir a tratar de empatar. Sobre todo si sos de Independiente. Claro. No, digo, es mejor empatar 6-6 que empatarse 0-0. Sí. Bueno, vos sabés que le pasaba mucho a Independiente, y le sigue pasando, hacía un gol y se tiraban todos para atrás, ¿no? Y yo decía, es cuestión de esperar, porque va a llegar el gol de ellos. Y así pasaba siempre y muchas veces en los últimos minutos. Así que sí, tu ejemplo es muy pertinente. Sí.
Hernán, bueno, una última pregunta, porque ya me avisan que termina este segmento. ¿Estás escribiendo algún libro? Si se puede decir. Sabes que no estoy escribiendo. No estoy escribiendo, un poco me jode y otro poco no me jode. O sea, evidentemente me gustaría estar escribiendo un libro. En mi último libro, o sea, yo escribí 4 libros, siempre 3 años entre ellos. El último de 2016, ya pasaron 6 años. Y no he encontrado un proyecto interesante, más allá de los 4 años de la gestión. Claro. No, me los tomé como una vacación de la literatura, obviamente, porque era imposible, pero tampoco tomé notas ni... Como habías tomado en la campaña para hacer el libro que hiciste sobre la campaña. Claro, en la campaña sí, y al mismo tiempo yo me di cuenta que cuando uno está tomando notas todo el tiempo, no vive 100% lo que está viviendo, ¿me entendés? Como que tiene el ojo prendido a ver cómo voy a contar todo esto y no se involucra 100%. Como le pasó a Torre. Entonces dije... Claro. Y dije, en la gestión esto es demasiado importante como para... Es más importante que un libro, Claro. ¿no? Y Entonces sí. me voy a tirar de lleno. Y aparte que no había tiempo. La campaña realmente era agotador, llegar a casa y escribir. Lo habían pasado los últimos 2 o 3 días. Porque yo no tuve mucho tiempo para escribir el libro después. Tuve semanas. Entonces, el libro se escribió... No es que tomaba notas, se escribía capítulos completos que escribía. Entonces, era mucho esfuerzo. Entonces yo no tenía ganas de hacer eso en la gestión, honestamente, que eran mucho más horas. La gestión es como el último mes de campaña durante 4 años, Claro. en el nivel de intensidad. Bueno, ya aparecerá algún tema que te inspire. Ya aparecerá. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Un abrazo. Gracias a vos por el llamado, Osvaldo. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Todos los programas hay cuestiones constitucionales que tratamos. Diría lamentablemente, a mí me gusta mucho el derecho constitucional, lo enseño, pero lo debemos tratar porque suceden en el país cosas que preferiríamos que no sucedieran. Y por lo tanto es común que cada miércoles tengamos algún constitucionalista al que le pedimos sus reflexiones sobre cuestiones de actualidad. Y hoy hemos invitado a uno de los más destacados constitucionalistas argentinos, el doctor Manuel García Mansilla. Ahí lo veo en pantalla. Hola Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué decís, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Manuel, además de abogado, de profesor de Derecho Constitucional, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Yo quería varios temas consultarte, pero uno de ellos, quizá el más inmediato en el tiempo, de las tantas barrabasadas que uno lee habitualmente, es esta nueva embestida del kirchnerismo para intentar ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, ¿no? Vos escribiste ahí, además de artículos que escribís habitualmente, leía algún tuit o hilo de tuits con los que esclarecés mucho a la gente no especializada, ¿no? La idea, la tarea de llevar con un lenguaje no técnico estas cuestiones a un público más amplio me parece a mí muy importante, y Manuel es de quienes lo hace. Más como decías antes, en la Argentina. Más en la Argentina. Tal vez en otros países no sería tan necesario. En que esto no es solamente técnico, sino que profundamente tiene que ver con valores, con cuestiones políticas en el sentido más profundo de la palabra. Así que te quería consultar en primer lugar, sobre esta cuestión. Bueno, mira, el sábado se cumplieron sin pena ni gloria 75 años del juicio político a la Corte en 1947. ¿Sí? El 30 de abril de 1947, el primer gobierno peronista logró la remoción de 4 de los 5 jueces. Uno renunció durante el juicio político y pudo conformar una nueva Corte Suprema que desde 1947 hasta 1955, en que fue derrocado el peronismo, no declaró inconstitucional una sola ley sancionada por el Congreso, ¿sí? Y entre varias leyes pintorescas que sancionó ese Congreso, se llegó a sacarle la ciudadanía a un ciudadano por ley. Le revocaron la ciudadanía a un ciudadano por ley. A Walter Beberá y Allende, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, 75 años después, tenemos el 10º intento, en realidad. En estos 75 años, de 1947 hasta hoy, vos tuviste 9 cambios de composiciones de la Corte Suprema. En parte producto de la sucesión de gobierno de facto y gobierno de iure, en parte producto de juicios políticos como el del 47, también tuviste el del 2003, el 2005, y las renuncias forzadas de varios jueces en ese momento, y en parte también por la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte en 1960 y en 1990. Entonces, lo que se está intentando ahora, que entiendo que no, tal vez la ley salga, pero que no se puede integrar a la Corte, porque los 2/3 que se necesitan para poder nombrar los nuevos jueces para integrar una nueva composición de la Corte, en principio no deberían alcanzarlo, pero lo que se está intentando ahora sería la 10ª modificación en la composición de la Corte Suprema en 75 años. Así no hay sistema que aguante, lógicamente. Nuestro sistema fue copiado del sistema constitucional de los Estados Unidos. Vos pensás que en ese mismo periodo, de 1947 a hoy, se designaron en la Corte Suprema 31 jueces, y la última de ellas, Ketanji Brown Jackson, hace apenas unas semanas, y en nuestra Corte Suprema, con una composición más chica, porque gran parte de ese periodo tuvo una composición de 5 miembros, más allá de que tuvo cambios, porque tuvo 7 miembros en algún momento, 9 en otro, bueno, y fue mutando, pero con una composición la mayor parte del tiempo en ese mismo periodo, claro. Tuvimos 74 jueces designados en nuestra Corte Suprema. Lo que te habla de lo que es la inestabilidad. El promedio de duración de los jueces entre el 47 y el 90 fue de apenas 8 años, después mejoró un poquito hasta el 2006, que fue la última reforma que hizo el mismo kirchnerismo, reduciendo la cantidad de jueces de la Corte a 5. Sí, hace 14 años. Esa reforma fue impulsada por la senadora Cristina Kirchner, la misma que ahora lo disminuyó y ahora quiere aumentarlo. Totalmente, y hay una cosa que me parece que es importante, porque yo creo que acá no hay que caer en lo que son las trampas dialécticas alrededor de la cual se pretende justificar una decisión de este tipo. Porque lo que te dicen es, bueno, el tribunal está atiborrado de causas, lo tenemos que hacer más eficiente, lo tenemos que federalizar, lo tenemos que democratizar, tenemos que llevar la paridad de género. Te van a llenar de argumentos que podrían o no ser razonables o podrían ser discutibles, pero nosotros tampoco podemos perder de vista ningún ciudadano que
siga más o menos los acontecimientos, puede perder de vista que este nuevo intento de ampliación es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema que se sancionó, que se dictó, en diciembre del año pasado, en la cual se declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Un año atrás, cuando en plena pandemia la Corte anuló el traslado, se metió en el caso del traslado de los jueces Bertuzzi y Castelli, etcétera, también ahí amenazaron de vuelta con que había que reformar la Corte. Entonces, lo que tenemos claramente son reacciones de cierto sector político que no puede convivir con la idea de un tribunal que marca límites y que decide eventualmente, y no lo hace todo el tiempo. Ojalá nuestra Corte fuera una Corte activista. Dios nos libre de semejante mal. La Corte de vez en cuando pone algún límite y ese sector político no lo puede tolerar. Claro, y te hacen, por ejemplo... Sí, perdón, Manuel. Déjame una cosa. Sí. Esto me van a acusar después de antiperonista, que no lo soy, pero no importa. Vos sabés que en el fondo son coherentes, porque si vos tomás lo que dijo Perón, cuando se inicia el juicio político a la Corte en el 47, 4 de junio de 1946, el peronismo siempre ha sido refractario a la independencia del Poder Judicial, sistemáticamente. Fíjate lo que decía Perón. Dice, en lo que a mí hace, pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial. Suena lindo. Es un requisito indispensable para la prosperidad de las naciones, pero entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. Ahora, ¿cuál es el sentimiento público? El del gobernante. Y particularmente el del titular del Poder Ejecutivo. Ni hablar. En este caso, de la vicepresidenta. Claro, es cierto, tenemos que actualizarlo esto. Se habla también de que otras cortes, y particularmente se mencionan cortes constitucionales europeas, tienen más números, pero el número en sí mismo no es importante, puede ser cualquier número. Si vamos a una isla desierta y tenemos que diseñar una constitución, podemos fijar distintos números. El tema es que ya existe una corte, entonces lo que es malo es el cambio abrupto para tratar de que la mayoría sea dicta. Ni hablar, totalmente de acuerdo. Además, cuando se apela al ejemplo de modelos del derecho comparado, en muchos casos no se tiene en cuenta que a veces la composición de esos tribunales constitucionales, que no son lo mismo que una Corte Suprema como la nuestra, están provistas en la Constitución, a veces no, la de Estados Unidos, por ejemplo, no. Tampoco se tiene en cuenta el tipo de funciones que tiene esos tribunales. Hay tribunales que funcionan a veces como tribunales de casación, con lo cual hacen la interpretación del derecho común, que acá nuestra Corte no debería hacer, pero lo hace. Eso es una rémora para mí de los gobiernos de facto. Pensá que cuando teníamos gobierno de facto no había constitución, no había conflicto de federalismo, porque los gobiernos de facto por definición son unitarios. La Junta Militar designaba a todos los gobernadores de provincias, interventores o lo que fuera, con lo cual no había problema de federalismo, tampoco habría problema de separación de poderes, porque no había separación de poderes, etcétera. Con lo cual la Corte jugó a ser en esas épocas tribunal de casación, interpretar el derecho común, el derecho de fondo. Y muchos de esos tribunales que nos ponen como ejemplo del derecho comparado tienen esa función. El otro tema también es... Doctor, ¿le hago una pregunta? Sí, por favor. Porque algunos lo que dicen es meter un tribunal de casación sería dilatar aún más todos los plazos, salvo que tenga un poder real de decisión sobre las causas. ¿Cómo sería este tribunal de casación? Bueno, a ver, ahí hay que distinguir dos cosas. Una es un tribunal de casación general y otra es un tribunal de casación en determinadas materias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tribunal de casación que es la Cámara Federal de Casación Penal, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Y ahí también viene el problema de la Corte Suprema. Nosotros tenemos 3 instancias, en teoría, en materia penal, con una última, que es la Cámara Federal de Casación Penal, y a pesar de todo llegan miles de expedientes por año a la Corte en materia penal. No es la causal principal que la llena de casos, pero es una de las causales principales. Para ser preciso, en el año 2020, por ejemplo, en materia penal, la Corte Suprema falló en 2.372 causas, lo cual es una barbaridad, teniendo una Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, el problema de... Si yo lo que quiero es modificar la Corte para reducir el caudal de causas, o en todo caso
normalizar o poner en su quicio la cantidad de causas, yo lo primero que debería hacer es consultarle a la Corte Suprema cuál es la manera más eficiente de que le lleguen menos casos. Lo primero que debería hacer es, si soy el Poder Ejecutivo, mirar para adentro y ver que gran parte de las causas que le llegan a la Corte tienen que ver con temas previsionales, en donde es el propio Poder Ejecutivo, con la connivencia del Congreso, que apelan todas las sentencias de reajustes previsionales, porque no tienen el dinero o no quieren pagarle a los jubilados lo que le corresponde. Todo el muerto ese se lo tiran a la Corte Suprema, que todos los años resuelve miles de causas. Cuando vos te dicen, la Corte Suprema resuelve, por ejemplo, de vuelta, año 2020, resolvió 11.770 casos. De esos, los previsionales fueron 4.745, que los resolvieron en 650 sentencias, porque muchos de esos casos se resuelven en una sentencia, varios casos que son análogos. Pero en materia previsional, la Corte está atiborrada de causas, porque el propio Poder Ejecutivo, insisto, con la connivencia del Congreso, la llenan de causas para patear el pago de las sentencias en materia previsional. Entonces, si la preocupación fuera genuina en materia de decir, bueno, reduzcamos el número de causas que tiene la Corte, se podrían proponer muchas alternativas, pero además, si yo tengo alguna queja, y yo creo que puede haber muchas genuinas quejas respecto al funcionamiento del tribunal, lo primero que hago para ver de qué manera puede mejorar el tribunal es le pregunto a la propia Corte. Es lo que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, en 1925, cuando, digamos, nosotros tomamos como modelo la Constitución norteamericana y todo el tiempo nos comparamos con la Constitución, con la Corte norteamericana, estamos años luz, pero bueno, si nosotros tomamos ese modelo, su competencia es discrecional, gracias a que el Congreso oyó a la Corte Suprema, le preguntó qué podemos hacer para reducir las causas, vengan y cuéntenos. La Corte Suprema fue y propuso una reforma, y hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve, depende del año, 100, 80 causas, a veces 120, pero tiene una competencia discrecional. Nosotros, para poder llegar a un modelo semejante, tendríamos que transitar un proceso. No todo el mundo se animaría a proponer una reforma de ese estilo. En particular nuestros colegas, ¿no? Que son muy... No, ninguno, claro. Ellos, todo el mundo cree que tiene todo aquel que litiga, me incluyo, claro. Cree que puede llegar a la Corte Suprema, y no importa si el caso es un tema de honorarios o un tema realmente importantísimo. Otra modificación que cada tanto se propone es como si fuera una solución, es la división en salas. Vos tenés algo escrito, además, sobre el tema. Y el tema de la división en salas, en realidad, es también, para mí es un caballo de Troya que lo que pretende también enmascarar es la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte. Y una cosa importante, acá parece que si yo amplío la cantidad de jueces tengo más manos para trabajar, cuando en realidad el expediente circula por más vocalías, con lo cual tarda más en resolverse. Pero te dicen, bueno, si cinco personas están atiborradas de causas, le ponemos 10 personas más, le elevamos a 15, como propone Zaffaroni, por ejemplo, o propuso hoy Gustavo Ferreira en el Senado, y entonces ahí pueden trabajar mejor. Más allá de que Ferreira después planteó que la división en salas es inconstitucional. Pero ¿por qué digo que enmascara la división en salas la ampliación? Porque para dividirla en salas, lógicamente la tengo que ampliar. Yo hoy no puedo dividir una corte de 5 jueces, no la puedo dividir en salas. Con lo cual, inevitablemente la división en salas conlleva la ampliación. Ese es un punto. El segundo, la división en salas tiene muchos problemas, más allá de cuestiones constitucionales que no los voy a aburrir sobre cómo interpretamos qué quiere decir que tenemos una Corte Suprema o cuestiones similares, o que el reglamento interior para organizar la propia Corte Suprema, la facultad esa la tiene la Corte, lo dejo de lado. Esa división en salas, en muchos casos se propone como salas temáticas, ¿no? Tenemos la sala penal, la sala civil, la sala comercial, etc. Y te dicen, con razón, che, en las provincias tenemos o superiores tribunales o cortes superiores divididas en salas. ¿Pero por qué tienen ellos en las provincias este tipo de tribunales? Porque la interpretación de los que se llaman los códigos de fondo, el derecho común, Código Civil, ahora el Código Civil y Comercial, Código Penal, etcétera, les corresponde a las provincias. Entonces, un tribunal como la Corte Suprema, dividido en salas temáticas, lo que haría es birlarle a las provincias la interpretación final
de los códigos de fondo. Eso atenta contra el federalismo. Y lo gracioso, y esto es increíble, se hacen nombres, que te quieren vender la idea. No, que te quieren vender la idea de tenemos que ampliar la Corte para hacerla más federal. Sí, sí. Bueno, de hecho, la haría más federal. De hecho, leí hoy, entre tantas cosas asombrosas que uno lee, parece que es fresquita de hoy esta declaración de Zaffaroni, que dice que cada gobernador le tendría que proponer un hombre y una mujer al presidente para integrar la Corte. Entonces así, yo creo que sería más federal. Y además hay una idea también equivocada, como que la Corte es representativa, tiene que ser como una nueva Cámara de Diputados o un nuevo Senado, digamos, ¿no? Exactamente, y eso, en eso yo te podría decir que también la Corte, en parte, o ciertas integraciones de la Corte, contribuyó un poco a desnaturalizar el rol que tiene, o de que debería tener. La Corte no está para resolver problemas sociales, discusiones morales de la sociedad. La Corte está para resolver casos concretos, punto. Y la interpretación que haga la Corte de esos casos concretos es, digamos, tiene que ser obligatoria para todo el mundo, inclusive para los otros poderes. Pero no está para resolver si queremos aborto, si queremos matrimonio igualitario. Para eso está el Congreso. Bueno. Ahora, tenés muchos jueces que piensan que no, que el juez es el gran identificador de los consensos de la sociedad, Lorenzetti, por ejemplo, y la verdad es que eso termina desnaturalizando ese rol, y después nosotros terminamos naturalizando la idea de que, bueno, no, la Corte Suprema es la que tiene que decidir tal o cual cosa, y en ese caso tiene que ser representativa. Si va a deliberar y se va a poner de acuerdo en cuestiones que atañen a todo el país, bueno, que tiene que ser representativo. Pero no es el rol de la Corte. No, claro. Ahí vos mencionaste algo que me lleva a otra pregunta que quería hacerte. Manuel, además un gran conocedor del derecho constitucional norteamericano, y estamos teniendo una noticia en las últimas horas que para quienes nos dedicamos al derecho constitucional es muy interesante. Se filtró un voto de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos y aparece como el anticipo de que la Corte finalmente revocaría su famoso fallo Roe vs. Wade de 1973, en que de alguna forma, digamos, legalizó el aborto, dividiendo en trimestres, etc. Con independencia de lo que cada uno de nosotros opine sobre la cuestión de fondo del aborto, me interesa mucho tu opinión, primero sobre el caso Roe, además sobre el tema de los precedentes, porque acá se estaría revirtiendo un precedente que en nuestro país es algo bastante habitual. Siempre nuestro amigo Alberto Garay, que es especialista en esto, siempre critica cuando dice la Corte en su actual composición, como si fuera una continuidad del tribunal. Y bueno, trae una serie de consecuencias y se vincula con esto de que decís vos de que no son los tribunales los que deben resolver esos conflictos morales. Bueno, me interesa escucharte. Sí, el tema, digamos, el tema de la discusión en los Estados Unidos acerca de la Corte Suprema y su rol es un tema complejo y yo lo voy a simplificar muchísimo. Claramente la Corte tuvo entre la década del 50 entre la década del 50, el 60 y principios del 70 un rol muy activista y se metió en muchos conflictos sociales, empezando por el tema de la segregación racial en escuelas, con el famoso caso Brown vs. Board of Education, que tuvo una legitimidad enorme, porque ayudó a destrabar algo en lo que claramente la gran mayoría del pueblo norteamericano estaba en contra, que era el tema de la segregación racial en escuelas. Pero obviamente la Corte se fue metiendo cada vez en más cosas, y en 1973, como vos dijiste, en el caso Roe v. Wade decidió una cuestión que divide moralmente a los norteamericanos y pretendió zanjar la cuestión, ¿sí? Y, como vos bien dijiste, legalizó el aborto en todo el territorio de los Estados Unidos a través de un fallo. Que obviamente todo aquel que estuviera a favor del aborto aplaudió, y todo el que estaba en contra se enojó. Y así todo, digamos, dentro de la academia norteamericana, muchos constitucionalistas favorables al aborto criticaron muchísimo el fallo, porque el razonamiento es muy pobre, realmente es muy pobre. Fuera de la cuestión moral, desde el punto de vista jurídico, el razonamiento de la Corte en Roe es pobre.
Con lo cual se empezó a discutir permanentemente si se lo iba a revocar, si no se lo iba a revocar. Y el problema, como bien marcaste vos, Osvaldo, es que en Estados Unidos el respeto a los precedentes es importante. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo? El tema del aborto, desde el punto de vista moral, divide a la sociedad norteamericana claramente. No importa, pero hagamos de cuenta que la mitad está a favor, la mitad está en contra. Los números son similares, capaz que 55-45, sí. pero realmente hay una división en ese tema. Sí. Lo que terminó pasando es que aquellos que defendían al aborto plantearon como una cuestión de sentido común que aquel juez que no estuviera dispuesto a defender ese precedente particular no podía llegar a la Corte Suprema. Y eso que terminó haciendo es, de alguna manera, condicionar el perfil de los jueces que llegaban a la Corte Suprema. Si no defendían casos canónicos como, entre otros, Roe, no debían llegar a la Corte Suprema. Y como contrapartida, del otro lado, es designar jueces que vieran la cuestión totalmente distinta para poder eventualmente tirarlo abajo. Entonces, eso es lo que hace que hoy leamos en cualquier nota periodística que la mayoría conservadora de la Corte Suprema tira abajo Roe, ¿no? Ahora, si vos lees ese borrador, más allá de las críticas que se le puede hacer, ni siquiera se mete en la cuestión moral. Lo que dice, este no es un tema nuestro, es un tema de los estados, que lo decidan la mayoría en cada uno de los estados. A diferencia nuestro, que las provincias le cedieron al gobierno federal la atribución de legislar en materia penal para todo el país. En los Estados Unidos, cada estado regula en materia penal. Entonces lo que dice la Corte es, yo este problema me lo saco de encima, que lo regule cada estado. Si querés un estado abortista, lo tenés. ¿Querés un estado no abortista? Lo tenés. Pero lo decide el pueblo, los representantes, aquellos que deben discutir las cuestiones morales que dividen a la sociedad y no nosotros, que tenemos que resolver casos concretos. Sobre todo cuando la Constitución no dice nada al respecto. Claro, no, obviamente, la Constitución norteamericana no dice absolutamente nada en materia de aborto y esa fue una de las críticas que siempre se hizo. Lo que vos, perdón. Hoy los medios planteaban esta cuestión de que en Estados Unidos había una disgregación o estaba partido, como que era un error que en algunos países, en algunos estados se pudiera abortar y en otros no. Bueno, pero cuando justamente es el sistema de ellos, ¿no? Yo hoy leía La Nación y decía, no, esto es un desastre. ¿Cómo puede ser que si estás en Texas no podés y si estás en Nueva York sí? Son muy unitarios entonces, ¿les gusta el unitarismo? Exactamente. Bueno, justamente, nosotros, a pesar de que nominalmente somos federales, nos cuesta mucho el federalismo. A la misma Corte Suprema nuestra le cuesta el federalismo. A nuestros gobernantes les cuestan. Llegan, aún cuando vengan de las provincias, llegan con ínfulas federales, pero después la mayoría funge como si fueran, o se comportan como si fueran unitarios. Fíjate lo que fue la discusión durante la pandemia, y el conflicto que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional por el tema de si abrían o no las escuelas. Ahí se daba, Manuel, un doble centralismo, ¿no? Por un lado, de la relación Estado-Nación, nacional y provincias, el unitarismo, y por otro lado, como el Congreso o no funcionaba o había delegado excesivas atribuciones, era una sola persona, el presidente, el que legislaba por decreto de necesidad de urgencia para todo el país. Bueno, ni hablar, creo que no debe haber nada más unitario que un decreto de necesidad de urgencia. Y una cosa que a mí también me sorprende de lo que son los intentos de justificación, volviendo al tema original de la ampliación de la Corte Suprema, dicen, ¿cómo puede ser que 3 personas decidan casos importantes? Bueno, en los decretos de necesidad de urgencia hay un solo tipo que con la lapicera, sin siquiera una deliberación, aunque sea con otras 2 personas, puede decidir cosas que son que afectan derechos de todo el país. Cuando en realidad la Corte también solo decide casos concretos. Ahí ya se nos va el tiempo, pero daría para hablar mucho, algo que vos mencionaste en cuanto a la centralidad que se le dio en Estados Unidos al tema del aborto y en cómo los jueces después tenían que mostrar su postura respecto a este tema, es que hace varias décadas podía haber jueces designados por presidentes republicanos o por presidentes demócratas que tuvieran posiciones distintas sobre el tema. Hoy ya sabemos que si es designado por un republicano va a tener una, y si es designado por un demócrata va a tener otra. Ya sabemos cómo va a votar, y eso no es bueno, ¿no? No es la idoneidad.
No, por supuesto, pero además, más allá de la idoneidad, que debería ser condición sine qua non para llegar a un tribunal como la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema Argentina, nosotros, insisto, tomamos ese modelo específicamente a la hora de diseñar nuestras instituciones, en particular el Poder Judicial. El punto está en nosotros, digamos, se termina naturalizando una desnaturalización del rol de los jueces. El rol de los jueces es decidir casos concretos conforme el derecho vigente, no acomodar el derecho vigente para favorecer una determinada posición moral. La verdad que la importancia de la opinión de 3 jueces en la Argentina o de 5 en los Estados Unidos en materia de cuestiones morales que dividen a la sociedad es irrelevante. La opinión de un juez debería valer lo mismo que el de un canillita, claro, el de la persona que atiende un bar. El juez lo que tiene que hacer es decidir casos concretos conforme el derecho vigente y no hacer las veces de o convencional constituyente y reformar la Constitución subrepticiamente, o legislador y creer que desde la Corte pueden, digamos, ordenarle a toda la población hacer determinadas cuestiones y olvidarse de lo más importante, que es el derecho. Los jueces son criaturas de la ley. Los jueces tienen que seguir sí o sí lo que dice la ley, el texto de la Constitución, el texto de las leyes. Era Woodrow Wilson el que dijo que la Corte era una convención constituyente en sesión permanente. Bueno, se le fue la mano. Exacto. ¿No? Con eso. Bueno, para Woodrow Wilson le gustaban todas estas cosas. No tanto, en realidad, justamente, vos fíjate que es interesante lo que decís, y aburro 10 segundos nomás, pero tanto Woodrow Wilson como otros presidentes posteriores forman parte de un movimiento en los Estados Unidos que se llama The Progressives, que a principios del siglo XX atacó fuertemente el rol del Poder Judicial con la idea de poder llevar al Congreso varias atribuciones y sobre todo también al Poder Ejecutivo a través del desarrollo de agencias administrativas, ¿no? Todo lo que es el desarrollo del derecho administrativo. Pero para poder criticar a la Corte, que se había mandado las suyas, como declarar inconstitucional el impuesto a las ganancias de 1895, cosas por el estilo, exageraron mucho el rol que tenía la Corte, diciendo que el control judicial de constitucional lo habían usurpado, que se comportaban justamente como una convención en sesión permanente, que justamente... Que la Constitución es lo que los jueces dicen que es, como dijo. Exacto, la Constitución es lo que los jueces dicen que es, exacto. A Manuel, vos sabés que me quedaría hablando de estos temas toda la noche, pero tenemos que cortar porque, como se dice en los medios de comunicación, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias. Gracias, Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, un abrazo. Adiós. Bárbaro, un abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, probabilidad de precipitaciones 1%, la humedad 61%, el viento 11 kilómetros en la hora. El día soleado, para mañana una mínima de 12 y una máxima de 19, el cielo parcialmente nublado, para pasado mañana 13 grados la mínima y 20 grados la máxima. Nos vamos a una de las noticias del día. El exgobernador de Tucumán y senador en licencia José Alperovich fue procesado este miércoles por abusar sexualmente de su sobrina entre 2017 y 2019. Fuentes judiciales revelaron que el juez de instrucción Osvaldo Rapa lo procesó por 3 casos de abuso sexual y 6 de abuso agravado. El procesamiento está fundamentado en 400 páginas. Guerra contra la inflación. Habló el jefe de gabinete y el ministro de Defensa. Dijo que la expectativa es que comience ahora un descenso de la inflación. El titular de la cartera de Defensa, Jorge Tayana, se salió de su área de incumbencia y aseguró que la dinámica de los precios tiende a mejorar. Victoria Tolosa Paz le respondió a Larroque y le bajó el tono al interno oficialista. No gasto un minuto. En Entre Ríos, junto al gobernador Gustavo Bordeu, la diputada nacional se refirió a las descalificaciones del dirigente de la Cámpora hacia Alberto Fernández y su gabinete. Lorenzetti y jueces de todo el país debaten sobre el crimen organizado en Rosario. Vamos a ampliar esta información. Luciana Giordano, Econoticias.
La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en 2 cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 saberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ya no estás estudiando, déjate de engañar. Sensate, te llegamos en un minuto. Rápido, el censista ayudas. Sensate, por la web. Sensate ya, sensate, sensate ya, por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Continuamos en Entre Ustedes y Nosotros. Hoy, una de las noticias del día que escuché esta mañana era que iba a haber una reunión de gabinete. Es decir, la noticia era que había una reunión de gabinete y después la noticia era que algunos ministros, como Guado de Pedro, no iban a la reunión de gabinete. Creo que esto marca bastante de nuestra realidad. Primero, que debería ser algo normal que hubiera reuniones de gabinete, si bien el Poder Ejecutivo en el presidencialismo es personal, no es la misma la reunión de gabinete del gabinete, del gobierno, de los parlamentarismos, que es colegiado. Entonces ahí las reuniones se toman aunque haya una preeminencia del primer ministro. Pero de todas formas, en algunas circunstancias la Constitución las exige. Por ejemplo, para dictar decretos de necesidad de urgencia. Dice que deben tomarse un acuerdo general de ministros. Como los Kirchner se jactaban de no tener reuniones de gabinete y dictaron muchos decretos de necesidad de urgencia, yo siempre opiné que esos decretos deberían ser nulos por esas circunstancias. Pero bueno, es una peculiaridad de las tantas de hoy. Uno de los temas que se está considerando o que hay algunos diputados que quieren tratar en la Cámara es el relativo a los créditos hipotecarios UBA. Hay algunas personas que han tomado estos créditos y que creen que la cuota ha aumentado demasiado y entonces solicitan la ayuda del Estado. Y hay algunos diputados, como Cobos y otros, que
consideran que debería sancionarse alguna ley que ayudara a estas personas. Claro, lo que uno en principio y en abstracto, digamos, estamos acostumbrados en Argentina que siempre el Estado va o la gente pide que vaya en auxilio de alguien, pero tiene serios problemas esta consideración, entre otras cosas, porque los recursos son finitos y habría que ver si son esas personas las que más necesitan la ayuda o no. Pero yo esto lo digo como una zaraza, porque he invitado a alguien que realmente conoce el tema, que es Ergasto Riva, que tanto lo conoce que antes de que existieran los créditos UBA en la Argentina, él lo había estudiado muy bien el tema, había estudiado el modelo chileno y escribió un libro, y nosotros cuando teníamos el programa de televisión con Jorge lo invitamos para que lo explicara. Así que le quiero... ¿Qué tal, Ergasto? ¿Cómo te va? No se te oye, estás creo que muteado. Hola, Osvaldo. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, gracias por participar del programa. Primero, ¿por qué no nos explicás qué son estos créditos? ¿Cuál es la ventaja respecto de otras formas crediticias? Y si realmente hay ahora un problema que el Estado deba solucionar o no. Bueno, el tema cuando vos das un crédito a largo plazo, como son los créditos hipotecarios, es que al menos tenés que devolver lo mismo que te prestaron, ¿no? Un principio de justicia conmutativa. Y se hace muy difícil establecer, devolver lo mismo que te prestaron con una moneda que se devalúa al 6-7% mensual en este momento, en otros momentos al 2% y en otros momentos en forma estable. Si se devaluara siempre al mismo nivel, uno podría aplicar una tasa de interés justo como para compensar esa diferencia y se mantendría la justicia conmutativa. Ahora, en la Argentina no podemos estimar de acá a 30 años cuáles van a ser los niveles de inflación. Podríamos fijarla en 7%, porque ahora nos parecería relativamente justa, y 7% mensual, ¿no? Estamos hablando del 100% anual, y si se da un fenómeno de tipo convertibilidad, o ni siquiera tanto, llega a bajar al 4% de la inflación, pagar un 3% de interés mensual, que sería alrededor del 36-40% anual, es un crédito usurario. Entonces, hay dos posibilidades, que las últimas veces, cuando no tenés moneda, como pasa en Argentina, y como pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Por eso, esto de, si bien la UBA, que es una copia de la UEF, del experimento chileno que viene de 1969, fue un éxito rotundo y que ha solucionado el problema de la vivienda en Chile, ha sido copiado en otras experiencias latinoamericanas como Uruguay, donde se llama unidad indexada. Bueno, aquí se llama unidad de valor adquisitivo, UVA, justamente para solucionar toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica ha tenido problemas inflacionarios severos, ha existido este tipo de moneda. Y la otra solución que queda es la del dólar. El tema con el dólar es que normalmente se va atrasando el valor del dólar, es decir, la inflación es superior al aumento del dólar, hasta que de vez en cuando se produce todo junto a la devaluación y ahí quedan totalmente descolgados los valores y por lo tanto ahí sí se hacen impagables e incobrables. Cuando vos decís, perdón, Ergasto, cuando decís dólar implica una cláusula de actualización vinculada a la evolución del dólar, no necesariamente que se paguen dólares. Sería, en principio sería más o menos lo mismo, ¿no? Vos imaginate en la época de la convertibilidad. Claro, ahí sí porque no había problema, claro. De 1 a 3 el dólar, y bueno, en lugar de pagar 100 pesos tenés que pagar 300, se vuelve impagable. Ahora, si por ejemplo en la ruptura de la convertibilidad hubiéramos tenido un sistema UVA, bueno, el primer año hubiera sido del 40% el aumento. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es bastante menos que 200% que hubiera sido si hubiera sido por dólar. Y además que los sueldos
también se ajustan, ¿no? Ahora, yo ayer hice una cuenta justamente con motivo de esta invitación y tomé el primer valor del coeficiente de variación salarial, que ha sido lo que ha determinado un juez mendocino para, en lugar de aplicar el índice de precios consumidor, que es con el cual, al ritmo en que varía el valor de la uva. El UVA está atado al índice de precios al consumidor. Exactamente, lo que comúnmente llamamos inflación. La UBI que hizo Cobos está atada al índice de construcción, que también tiene ciertos saltos, aunque a largo plazo corren parejo, porque lo que se cae es el valor de la moneda, no es que sube el precio de las cosas. Tiene ciertos saltos porque cuando se hacen las paritarias de aumento, que suelen ser, ahora ya no sé, pero en su momento eran una vez por año, en el mes que está el aumento de la mano de obra, impacta mucho en el precio de la construcción, pero si lo ves a lo largo de un año la evolución es más o menos similar. Entonces, bueno, te decía, tenías la opción dólar, que tiene ese problema, tenés el caso de la UBI, y este juez, seguramente por un criterio de solidaridad, aplicó el coeficiente de variación salarial. Ahora, no es que los salarios no aumenten, los salarios aumentan, y si bien en este último tiempo, en esta crisis que ha sido de las más prolongadas que hemos visto, han caído los salarios reales, esto no es lo que sucede en el largo plazo. Los salarios, por suerte, evolucionan por arriba de la inflación. Y este criterio también de coeficiente de variación salarial, como si todo, pareciera como que todos los sueldos evolucionan igual. Claro. No es lo mismo si estás en el sector aceitero que si estás en el sector metalúrgico. Doctor Riva, le hago una pregunta. Este juez me parece lo que hizo... Una cosa más, pero lo más importante es quién te va a prestar, porque todos creemos que nos presta el banco. En realidad los que nos prestan son ahorristas que colocaron el dinero a una tasa pasiva en UVA, que hace su colocación para que le devuelvan el dinero en UVA. Si se empiezan a aplicar otros índices, no va a haber quien preste dinero. Los bancos van a decir, bueno, no doy más crédito hipotecario. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Entonces, por intentar ser solidario con un minúsculo grupo que no tiene grandes problemas de morosidad. Eso te quería preguntar, Ergasto. ¿Existe realmente un problema grave o no? Mirá, el problema grave, cuanto mucho, está en los créditos personales, que estoy mirando acá, miro un poquito para el costado, porque estoy mirando el informe del Banco Central, el último, la morosidad es del 5,9%, los prendarios 3,8%, las tarjetas 2,7%, hipotecarios 1,4%. No sé si soy claro que el problema principal no pasa, vamos a decir, por los hipotecados Perdón. No, yo te quería preguntar, este criterio que impuso el juez, asignando el valor de la cuota al salario, también incluía aumentar la cantidad de años que tiene que pagar la cuota, es decir, el valor total, entiendo que era así, el valor total del préstamo era el mismo en términos de UVA. Lo que se extendía era el plazo, de alguna manera tratando de hacer... El juez legisló, se metió en el contrato con su buen saber entender que esta forma era justa. Está bien, cuando los bancos no les conviene quedarse con los inmuebles, y normalmente hay innovaciones, que en realidad es como si sacaras un crédito sobre el crédito y haces una extensión de plazo. Eso pasa en todos los lugares del mundo, pasa habitualmente. Y yo lo alcancé a ver en la convertibilidad, eso cuando al principio había unos créditos al 18%, por ejemplo, y gente sacaba créditos después, aparecieron los créditos del banco hipotecario, que eran al 11%, y cancelaba con el crédito hipotecario al 11%, el de 18%, y tenía menor tasa y un poco más de plazo. Así que eso existe y no me parece mal. Lo que me parece que no sirve mucho es la aplicación de un cambio de índice. Eso sí me parece que es peligroso. Al contrario, todo lo que sea innovaciones, creo que yo no soy abogado, pero creo que sería... Mientras sea voluntaria, mientras sea, no sea impuesta.
Sí, claro. No. Ahí me recuerda. Esto me recuerda lo que pasó al principio de la década del 30 y dio lugar a un fallo de la Corte en medio de la emergencia. En ese caso era por la depresión económica. Argentina, a imitación de leyes que se habían sancionado en Estados Unidos en el marco del New Deal, también una de esas leyes establecía una rebaja en el interés de los créditos hipotecarios y una prolongación de los plazos. Y esa, bueno, fue sometida a un test de constitucionalidad y la Corte no era precisamente una Corte populista y sin embargo admitió una de las tantas leyes de emergencia que admitió la Corte su constitucionalidad. Pero bueno, ahí había una emergencia grave y además la Argentina en ese momento, el Estado argentino, no era muy distinto del actual, ¿no? En cuanto a la posibilidad de... Bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero me parece que hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los recursos. Sí, pero vos fijate una cosa, en ese caso lo que intervino la justicia fue en el ajuste de la tasa de interés. Sí. Pero la moneda era estable. Claro. Acá, cuando tocamos el índice, lo que tocamos es el valor de la moneda, de esta moneda estable que es la que ajusta por inflación. Pero además, que esto es lo que... Si yo ayer hacía este ejercicio, creo que me olvidé de comentar, que si una persona hubiera sacado un crédito en el momento en que empieza el coeficiente de variación salarial, que es noviembre del 2016, a el último dato que tengo del coeficiente de variación salarial, que es febrero del 2022. Bueno, y por supuesto su sueldo se hubiera ajustado exactamente igual que el coeficiente de variación salarial, pero para poner un ejemplo. De 30% de la cuota, suponiendo que era el 30% en su momento, que es el tope que te pueden dar acá y en casi todos lados del mundo, el 30% de tu sueldo, ahora sería el 35,8%. O sea, no nos volvamos locos, o sea, no sé si soy claro. Sí. Que el problema en un crédito hipotecario es cuando vos perdés, por ejemplo, quedás desocupado, eso es un drama. Claro. Ahora, pasar del 30 al 35 no me parece. No, para nada, y sobre todo si tenés en cuenta que al mismo tiempo tu inmueble se valorizó enormemente por la devaluación, porque como se los estima en dólares, tenemos esa curiosidad nosotros derivada de tantos años de inflación, ¿no? En términos, eso superó mucho la variación tanto del índice salarial como de la inflación, ¿no es así? Ya, yo lo que digo es lo siguiente, vamos a suponer que yo voy y todos los días me tomo un café antes de ir a trabajar y como el dueño del bar me conoce y tiene confianza en mí, tengo crédito, lo pago a fin de mes. Ahora el café está a 200 el primer día del mes. Yo tomo un café. Al otro día, el día 2, tomo otro café. Bueno, a mitad el día 15 aumenta de 200 a 300. Cuando hago la cuenta y digo, ¿cuánto es? Le digo a fin de mes, ¿cuánto es? ¿Cuánto saca la cuenta el cafetero? Dice 30 cafés por 300. No me va a decir 15 por 200 y 15 por 300. Me va a cobrar porque en realidad lo que yo estoy tomando como si me tomara 30 cafés en ese momento, al momento del pago. Bueno, ese es el poder adquisitivo en términos de café. Cuando lo hacemos, vamos a decir, en términos generales, es el índice de precios. Entonces, yo lo que le tengo que devolver a esa persona que me dio el crédito de un café es que cuando llegue el momento le pago los 30 cafés. Un poder, claro, igual poder adquisitivo, igual valor. Claro. Y comparado con los alquileres, porque el que sacó un crédito UBA lo que está haciendo es reemplazando el valor del alquiler. Entonces, ¿subieron más los alquileres que los créditos UBA? Mirá, ahí hubo otro caso de intervención del Estado, del Poder Legislativo modificando la ley. Por querer ayudar a unos, los terminaron perjudicando. Y tal vez haya sido la consecuencia del por qué los alquileres han subido más que los créditos hipotecarios. Pero por ahí ahora, casi también con un sistema simétrico de compensaciones, hace una macana en la legislatura, el Poder Legislativo, y aumentan mucho también los créditos hipotecarios,
con lo cual se terminan compensando los... Aumentan o directamente escasean, ¿no? Porque no hay, eso, claro. ¿Actualmente se están dando créditos hipotecarios? No. Los últimos tiempos de créditos hipotecarios fueron la convertibilidad, que construimos moneda, más allá de que uno pueda estar en contra. No, eso sin duda. De la convertibilidad, pero moneda había, y los créditos UBA. De la época de Macri. De la época de Macri. Que fue 2017. Esto, ¿no? En Chile lo pusieron a los créditos hipotecarios en UEFs en el año 69. 69, es decir... 69. Gobernaba Frei Padre, claro. Ahora, en el medio pasaron cosas, ¿no? Pinochet, Salvador Allende. Ahora, la UBA no se tocó. La UEF no se tocó. Y hoy es por lejos el país, tiene solucionado su problema de vivienda, y es por lejos el país que tiene más relación, creo que el 70% del PBI en créditos hipotecarios. La Argentina, no sé, no llega ni al 1%, el 2%. ¿Y vos decís que en el caso de Chile es por la UEF o es por la estabilidad de la moneda? Porque acá lo que decís es, no sirvió la UBA porque no hay moneda, entonces una cosa se deriva de la otra. Chile ha tenido inflaciones muy altas. Hay momentos en que tuvo, con Pinochet, estoy hablando, inflaciones del 8% mensual. Así que, pero los créditos aguantaron justamente. Por eso están llenos, porque si cambiamos las reglas por temas de sensibilidad, y no nos va mal, además, yo no entiendo cómo estos legisladores que están tan preocupados no se preocupan por la tasa de interés de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que son aberrantes, por estas casas, no voy a decir, de electrodomésticos, donde uno paga 12 cuotas la moto, paga 12 cuotas el lavarropas y ese tipo de cosas, que son realmente usurarias. Pero claro, son grupos de presión, se forma un lobby y se genera un estado de opinión y le llega la presión a los legisladores y dicen, bueno, algo hay que hacer, tenemos que... Claro. Mira, Osvaldo, ¿sabés qué? Ayer hubo un tuit de Lisandro Bertero, el Orfebre. El Orfebre. Como siempre, dice, con motivo de lo de Cobos, dijo, como siempre, la clase política preocupándose por un sector privilegiado, que fue los poquitos que pudieron obtener un crédito UBA y lo están pagando. Y yo me quedé pensando, después, más allá de estos fenómenos, lo comparto con ustedes, que seguramente van a saber más de esto, lo que puedo opinar yo, si cuando este clamor que hay, sobre todo en los jóvenes y en los sectores más humildes, que ha hecho que refresca Milei, ¿no? Y que hable contra la casta, yo me imagino que mucha de esa gente está en contra, lógicamente, de los asesores, de los diputados, de los choferes, de los secretarios. Pero también no sé si esos sectores, insisto, jóvenes y muchas veces humildes, no están en contra de que siempre se defienda a los que ya son parte del sistema y no se piense en los que no son parte del sistema. Nos preocupamos por los trabajadores que están trabajando, pero no el chico que quiere acceder al mercado laboral. Nos preocupamos por los que ya tienen conexión de gas, regalándoles la tarifa, pero no nos preocupamos por los que tienen garrafa, que es muchísimo más cara y deberíamos incluir. Nos preocupamos por los que tienen crédito hipotecario y no nos preocupamos por los que no tienen crédito hipotecario. Ni vivienda, claro. Entonces, yo no sé si ese clamor a la casta es solamente referida a lo que se llama gasto político, por supuesto estamos todos en contra, o de un sector de la política que solamente se preocupa justamente de sus conocidos que justamente pertenecen a los sectores más altos de la sociedad. Entonces, eso es lo que me quedé pensando si detrás de esa queja que hay... No, está bien. No hay velada otra, ¿no? Y como muchas veces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, porque esto que decís vos y que podemos decir nosotros, a muchos les sonaría muy antipático. Estamos en contra de que el Estado le dé una solución a los pobres, a las pobres víctimas del capitalismo financiero que las han obligado a tomar los créditos UBA. Digamos, me parece que
la cantidad de gente que nos miraría con antipatía es bastante amplia. Y claro, que particularmente en el periodismo, no veo que se diga esto por temor a esa reacción en mucha gente, ¿no? ¿Vos querías decir algo? Totalmente, sí, me están llegando al Twitter algunos mensajes. Ah, dale. No, en contra nuestro. Bueno. Pero bueno, pero por eso quería, lo conozco a Ergasto hace mucho y sé cómo él conoce en particular este tema. Lo comentaba antes de que se fuera sancionado, fuera adoptado, digamos, durante el gobierno de Macri. Y bueno, no creo que él esté muy contento viendo cómo se lo desnaturaliza de esta forma. Sí, yo más lo bien ya tengo casa, con lo cual no es problema mío. La verdad que cuando uno impulsó esto es para que haya crédito de largo plazo, como es en todos los lugares del mundo, donde un tipo y una pareja se forma un hogar y compran la casa en 30 años. Ese es el hoy entre que no hay crédito y que el valor, la relación entre sueldo y valor del inmueble debe ser de las, vos sabés eso mucho más que yo, debe ser de las más altas. Claro, ese es el problema que está pasando. O sea, es más, la gente no es que no quiere un crédito UVA. El problema es que hoy en día, con un crédito UVA de acuerdo a tu salario, no podrías comprar un departamento. Claro. Ese es el problema. Porque a lo sumo lo que a uno le pueden dar es 60 sueldos, redondeando. Bueno, por más que gane, si una persona gana, un matrimonio gana $1.000, bueno, te pueden dar a lo sumo $60.000. Bueno, son pocas las parejas que ganan. Es difícil poder llegar. Hablando de redondeando, Ergasto, en la cabina me están haciendo la señal de que debo redondear, así que te agradezco muchísimo tu participación y te vamos a convocar en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos la radio. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Continuamos en Entre Ustedes y Nosotros y estamos por tener, si los medios técnicos así lo permiten, una conversación con Jorge Enríquez en algún lugar del mundo. No sabemos bien, con precisión, no dónde está. ¿Dónde está? Yo por lo menos no lo sé dónde está hoy. Pero bueno, mientras logramos esa conexión, podemos comentar algo que ya es permanente, pero que se va profundizando cada día, que es la pelea interna del gobierno, ¿no? Antes, el kirchnerismo hace un tiempo empezó a separarse, pero ahora ya es una confrontación abierta,
y Cristina Kirchner manda a algunos de sus alfiles a que todos los días trate de esmerilar, como se dice, al gobierno de Alberto Fernández, particularmente al Cuervo Larroque, y entonces se dan estos... ¿Qué fue lo que dijeron ayer? Él le había dicho que era nuestro gobierno, le dijo Larroque, y entonces Fernández contestó, no, este gobierno no tiene dueño, el gobierno no es de nadie, cosa que es cierto, el gobierno no es de nadie. Se están peleando por la legitimidad, ¿quién es el dueño del barco? Ella dijo algo que se refería a 2003, pero que todos entendieron en clave actual, como que hablando de 2003 quería hablar de 2022 y dijo que cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno tenía un porcentaje de votos bajo y entonces ella le dijo no te preocupes porque la legitimidad la vamos a conseguir con la gestión, legitimidad de gestión, dijo, para referirse a lo que habitualmente en la teoría política se llama legitimidad de ejercicio, para oponerla a la legitimidad de origen. Pero todos lo entendieron como que hablaba de Alberto Fernández, que tendría, si esta interpretación es correcta, legitimidad de origen, porque fue electo popularmente, de acuerdo a las reglas constitucionales, pero no de gestión, porque su gestión, y en eso ha logrado superar la grieta Alberto Fernández, porque es unánime la opinión, es pésima. Claro. Siguiendo con ese ejemplo, Néstor Kirchner tuvo los primeros 2 años, acordate, muchos ministros de Duhalde, porque su legitimidad de origen era dualdista, digamos, y tardó hasta las elecciones de medio término para deshacerse de alguna manera de esa influencia. Yo pensé que en algún momento eso también esa historia se iba a repetir, bueno, no es lo que estaría pasando en este momento. Claro, ¿te acordás que la ruptura se dio en 2005? Y hubo en algún congreso del PJ una disputa verbal entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde. Claro, sí, compitieron en la provincia de Buenos Aires. Compitieron, y en ese momento Aníbal Fernández, que era, creo que ministro del Interior, dijo, bueno, esta es una pelea de peluquería. Claro, eran tiempos en que se podían hacer estos comentarios sin que fueran cancelados. Pero aparentemente estamos ya en contacto con Jorge Enríquez y con Ricardo Bullerí en Europa, ¿es así? Sí, efectivamente, estamos acá en distintos lugares de la capital catalana, de Barcelona. Ricardo y yo, Ricardo sufrió un percance, por eso no podía venir porque tuvo un accidente en la calle. ¿Y cómo está? Por suerte está. Lo estamos haciendo pese a que estamos en el mismo lugar con unas 10 cuadras de diferencia. No sé si se me escucha. Perfecto, perfecto. Hablar, Ricardo, nomás. Doctor Bullerí, impecable como siempre. Enfermo y todo, con corbata. Bueno, lo que pasa es que me golpearon una rodilla, donde el pecho, así que no tengo problemas. Una señora iba muy apurada con una valija de 22 kilos y me llevó por delante de la rodilla. Pero bueno, esperemos que para mañana mejore. ¿Cómo están viendo ustedes la situación argentina desde Barcelona? Bueno, nosotros la vemos simplemente porque estamos en contacto con los medios de comunicación argentinos, pero realmente acá es muy poca la importancia que se le da. Se conoce cómo funciona nuestro gobierno, pero hemos pasado a ser insignificantes para el mundo, más allá de la actividad académica que estamos desarrollando con el doctor Bullerí, con el doctor Círica y el cuerpo docente y los alumnos de la Universidad Católica de La Plata. Lo que apreciamos es que están muy interesados en la riqueza de nuestra cultura jurídica, pero lamentablemente cuando se tratan de los temas políticos, más allá que siempre dejamos en claro, tanto Ricardo como yo, como digo Ricardo porque sé que estamos más dando los cursos juntos, dejamos en claro que deploramos lo que está pasando en la Argentina, que esto no arrancó ahora, sino que arrancó con el peronismo. Acá lo tienen clarísimo, que esto arrancó con el gobierno de Juan Domingo Perón y que bueno, que ese es el karma que venimos soportando desde hace más de 70 años y que vemos de que las disputas siempre se resuelven cuando llegan al poder. Entonces, cuando uno tiene que dar estas explicaciones, cuando uno habla del corporativismo, hoy hablamos justamente de ese tema, del corporativismo sindical, de los nuevos actores que han aparecido en la política argentina, que son las organizaciones sociales, que están desplazando en cierta medida a los partidos políticos y, por supuesto, también estas fracciones ultras, tanto el ultraliberalismo
de Milei y compañía, como el ultratrotskismo. Y esas variantes, bueno, lo ven con preocupación ellos porque reconocen la grandeza que otra época hemos tenido. O sea, cuando hoy Ricardo en una conferencia comentó de que nosotros en el año 30, cuando empezó toda estos cuartelazos, estas sazonadas militares, éramos la sexta potencia en el mundo y hoy estamos en el lugar donde estamos en el mundo, la verdad que les da mucha tristeza porque aprecian mucho nuestra cultura, aún todavía la aprecian. Fíjate, Osvaldo y Ezequiel, disculpen que no los saludé. Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel, Jorge. para acá, pero lo ven con la misma tristeza que lo vemos nosotros. Cuando uno escucha hablar a Guado de Pedro, o no, a el Cuervo La Roca ayer que dijo lo de la mesita de luz de Aníbal Fernández, y bueno, y se están esmerilando entre ellos, porque no les interesa el bien común, les interesa el poder. Eso es lo que a uno lo subleva, que lo único que le interesa es el poder y la plata. Hablemos claramente, el poder y la plata, nada más que eso. ¿Y cómo no sé si les han podido explicar este extraño experimento que tenemos de un presidente formal, una vicepresidenta que tiene más poder político y un gobierno en el Ejecutivo en que los ministros tienen menos poder o un poder similar a lo de los funcionarios subalternos, y que si quieren desarrollar una política como en materia energética no la pueden hacer porque el inferior se la traba? Estamos en una situación realmente rarísima, ¿no? Bien, si puedo agregar un bocado. ¿Se escucha? Perfectamente, doctor. Bueno, primero hago lo mismo de Jorge, perdón por no haberlo saludado. A ambos, un gusto verlos como siempre. Gracias, igualmente. Gracias. Una cosa que yo repetí hoy, y algo que nos duele mucho, dije la Argentina me duele, o la Argentina nos duele a los argentinos. Justamente en Barcelona, que es una ciudad muy pujante, una de las cosas que se extrañan es que pese a la debacle económica de la Argentina, que además no la entienden, un país en el que entran 7 Españas completas, no entienden cómo llegó a derrumbarse, sin embargo reconocen la calidad académica de los argentinos. Nos respetan, nos tienen un respeto, no solamente un gran respeto, sino con una muy alta consideración a los académicos argentinos. Es decir, no todo está perdido, pero sí, ellos tienen en claro, y algo de eso se habló porque fue una de las preguntas que realizaron los doctorandos que fueron a escuchar la conferencia, es cuál sería tal vez la culpa y cuál sería tal vez el remedio, y en lo cual señalamos que tal vez el proceso que sufren, que no es nuevo, esto lo decía Rosendo Fraga hace más de 10 años, la crisis de los sistemas presidencialistas sudamericanos, que por ahí con un sistema parlamentario podría tener un mejor control y evitar estos saltos, esta forma casi espasmódica de gobernar que tenemos los argentinos. Pero por lo menos, pese a eso, porque como bien dice Jorge, reconozcamos que la Argentina hoy es un país empobrecido, no es un país pobre, es un país empobrecido, no está en la agenda de prácticamente ningún país. Jorge. Sí, no, coincido totalmente, porque la verdad que hay una comunión compartimos, comulgamos ideas muy semejantes con Ricardo, entonces lo que él ha señalado es lo mismo que estamos repitiendo constantemente. Reconocen, pese a que hemos estado la verdad, con mentes muy prestigiosas, como el doctor Carlos Pérez del Valle, catedrático de la Universidad de Valenciano, él, pero catedrático de la Universidad de Abate Oliva. Hoy estuvimos en la Universidad Pública, que es la Autónoma de Barcelona. Ahí también los 2 profesores de primer nivel, la doctora Rosar Martínez y el doctor Joan Almirós, también que la preocupación de ellos es cuando nosotros hablamos de cómo se administró la pandemia, que lo decimos con dolor esto, porque por ejemplo, el jefe del Estado Mayor, el comandante jefe de las Fuerzas Españolas, fue un vacunado de privilegio y automáticamente cuando se dio cuenta que había cometido esa gaffe,
renunció. Nosotros tenemos una plaga de funcionarios que fueron vacunados de privilegio y sin embargo se robaron la vacuna de gente que murió y sin embargo no pasó nada. Entonces eso, no hay ejemplaridad dirigencial. A uno la verdad que le da bastante tristeza. Acá en las cosas que se están discutiendo hoy, por ejemplo, es el escándalo de Pegasus, que es el espionaje que se ha hecho al presidente Sánchez y otros funcionarios, pero se discuten. El mismo 1 de mayo hubo una manifestación muy importante en Barcelona que terminó con un par de vidrieras rotas, pero la policía automáticamente impuso el orden, tanto los mozos de escuadra como la Guardia Nacional, como la policía local. O sea, hay un respeto y una vivencia de la juridicidad que no encontramos, no se vive en un estado de anomia. Ahí, Jorge, imagino que algo que les podría resultar interesante, si no se lo contaron ya, es la diferencia de tratamiento de la cuestión social, porque en Europa, en España y en muchos países europeos, a partir del estado de bienestar, existen una legislación laboral bastante rígida y protectora, pero existe también subsidio al desempleo, al paro, como lo llaman allá. Pero ese es un derecho universal, ese es un derecho que se le concede a cada persona que se encuentre en esa situación. Muy distinto es nuestro tema de los planes sociales, en que se reparten entre distintos punteros y unos manejan tantos planes, otros tantos otros, y entonces la ocupación de la gente beneficiaria de eso es obedecer a estos punteros y hacer determinadas marchas. Creo que eso le resultaría bastante extraño. Ricardo ya habló de eso, Ricardo. Sí, bueno, de eso se ha hablado justamente, a uno de los tantos temas, se han tocado muchos temas como el que está manifestando Osvaldo. Ellos están de alguna forma asombrados por digamos, la falta de cuidado que han tenido por lo menos lo que se ve, ¿no?, los dirigentes argentinos en el tratamiento de la pandemia. Les resultó incluso inconcebible esta compra de vacunas rusas, que nadie dio explicaciones de por qué se pagaron, cuántos se pagaron, cuántas llegaron, cuántas faltan llegar, y nadie habla. Entonces, están realmente preocupados. ¿Por qué? Y porque tienen abuelos o bisabuelos que son argentinos ahora o que lo han sido hasta el final de sus días. Europa, repito, no estamos en la agenda de Europa, pero sí una gran preocupación porque hay una comunidad de afecto, una comunidad, además de la comunidad académica, a la que venimos allá hace muchos años, hace más de 15 años, un afecto personal hacia los argentinos, a los que realmente nos tiene mucho afecto. O sea, esto lo ven con una enorme preocupación. Ricardo, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo están viviendo el tema de la guerra en Ucrania? Porque para nosotros tiene tintes ideológicos, pero los europeos, no tanto los españoles, pero los europeos en general están ahí al lado y están sufriendo las consecuencias directas de la falta de gas, la falta de alimentos. Bien. No han vertido, porque nuestra exposición fue bastante larga y sí tuvimos alguna charla después en el almuerzo, pero un poco también la idea de ellos es que hay bastante de cuestión política en el tema de lo que ha hecho concretamente Putin. Sí creen que Putin es indomable, evidentemente sin decirlo. Han dicho que, bueno, que de alguna forma consideran que no es un hombre de la democracia. Esto es muy claro. Claro, ellos son europeos y sienten, o por ahí no comparten la idea de Putin, pero tienen tal vez una visión más política que dramática de la guerra con Ucrania. Sí, agrego yo que el dramatismo no es cierto lo que dice Ricardo. Por ejemplo, nosotros no hemos recibido ninguna queja ni en los lugares donde estamos de falta de gas ni de falta de energía. Hoy pasamos, por ejemplo, por la Casa Batlló, recién acabo de pasar esa
maravilla que construyó Gaudí. Gaudí. Y estaba totalmente iluminado. O sea que el tema energético no lo sienten de ninguna manera. O sea, no, quizás a lo mejor lo puede sentir más Alemania, que tampoco, porque hoy estuve conversando con unos alemanes que tampoco, si ven con preocupación, que están en manos de un enfermo, de un loco. Y lo que se ve con preocupación también es algunas expresiones de América Latina que nos toman como no sé, como insignificantes realmente, porque hoy lo que dijo Lula también es sorprendente. Sí, lamentable, ¿no? Sí. Zelensky como Putin, y bueno, entonces, viste, está todo patas para arriba. Sí, porque uno podía esperar de Lula, por lo que se decía estas últimas semanas, un corrimiento hacia el centro, de hecho por el candidato a vicepresidente que él habría designado, que es una persona amigable hacia los mercados, pero estas declaraciones lo ubican en el tablero, digamos, geopolítico de un lado similar al del gobierno argentino. Dicho sea de paso, Santiago Cafiero volvió a meter la pata. Dijo que frente a críticas a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba, dijo, bueno, en todos lados hay violaciones a los derechos humanos, en la Argentina también, como si fuera un observador de la realidad. Entonces, ¿qué hace su gobierno si hay estas, que no se pueden comparar las situaciones? Pero pareciera que el gobierno de Alberto Fernández no termina de encontrar un rumbo y oscila permanentemente, también en materia internacional. Sí, claramente es así. No. Yo seguí con atención la interpelación o la citación que hizo al Senado, más allá de que Carolina Lozada le quería traducir algo de inglés, porque evidentemente saben que su conocimiento de inglés es paupérrimo, de Cafiero. Más allá de eso, la verdad que fue muy pobre toda la explicación, porque bueno, no se busca gente capacitada y lo que veníamos hablando nosotros recién. Acá se privilegia la excelencia intelectual antes que el amiguismo político. Ahora el Partido Popular está tratando de levantarse, creo que va a ganar las próximas elecciones, pero lo está haciendo en base a cuadros políticos en serio, no en base a acomodados de turno. Y bueno, mientras nosotros no veamos eso, creo que... Pero bueno, volviendo a la actividad académica, me gustaría que, como estoy co-conduciendo también un poco, que Ricardo explicara un poco de qué han sido las conferencias que hemos dado hasta ahora, los temas que se han abordado. Richard. Sí, Jorge, bueno, esto, como digo yo cuando comienzo cada una de estas sesiones, que ya repito, hace muchos años las hacemos, no decaemos frente a la debacle argentina. Los temas son muy interesantes, temas que hemos visto, bueno, son temas de derecho penal en general. Uno es el tema del daño civil y el daño penal dentro de la figura del daño y dentro de la pena en la Argentina, cosa que es una cuestión muy específica. Y aquí en Barcelona hemos visto otro tema. Justamente hemos hablado de la implicancia del COVID y de el famoso decreto 260 o 360, no me acuerdo exactamente el número, con el cual no solamente no se ha luchado bien contra la epidemia, sino que tuvimos, no sé, creo que 140.000 muertos, con una cuarentena eterna, con compras de vacunas que hoy en día reconocen los propios españoles, no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, el tema mi tema particular fue justamente el avance de, justamente utilizando un sistema presidencialista y el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, el avance sobre las libertades individuales y fundamentalmente sobre las libertades constitucionalmente amparadas. El doctor Enríquez hizo una muy buena intervención diciendo que esto es claramente una violación de los derechos humanos. Lo que pasa es que pareciera que los derechos humanos tienen que ser de cierto sector, no voy a decir cuál para que no se me estigmatice, pero pareciera que un solo sector de la política le corresponden los derechos humanos, los demás, no sé, no somos humanos, debemos ser extraterrestres. Bueno, hace pocos días, y no sé si sigue existiendo, se estaba desarrollando en la ESMA una muestra sobre algo así como neoliberalismo y dictadura, y
comprendía por neoliberalismo cualquier cosa que no fuera el kirchnerismo. Es decir, que nosotros seríamos parte también del neoliberalismo y, consecuentemente, de la dictadura, y se asociaba con fotos al gobierno de Mauricio Macri, con la posición liberal y, como venía de la mano, con la dictadura. Esto despertó mucho rechazo de sectores de la oposición y de ciudadanos independientes por esta manipulación que se hace desde un organismo oficial de la historia argentina, que es una postura completamente antidemocrática. ¿Sabes qué pasa, Osvaldo? Yo creo que esto ya está demasiado claro. El gobierno actual le gusta mantener y agrandar la grieta entre todos los argentinos. Nos han enfrentado argentinos con argentinos, pobres con pobres. Y uno de los elementos ha sido justamente los derechos humanos. Justamente nos preguntaron, y esto me preguntaron a mí hace 4 o 5 años, cuando se cumplieron los 10 años del Tratado de Roma, ¿cuál es la razón por la cual todavía no se ha juzgado a las guerrillas? Como se lo han juzgado en toda Europa. Pregúntenle a España con el ETA, a las Brigadas Rojas en Italia. Esto nos demuestra que me parece, pero en su pensamiento mío, no tengo que, sumarme a cococho de nadie, ni nadie tiene que subirse a mí. Creo que esto es o acredita la necesidad de mantener una grieta a cualquier precio. Bueno, hay que leer a Gramsci, hay que darse cuenta que los populismos siempre necesitan un enemigo, y si no hay que crearlo. En vez de cerrar la grieta, en vez de pacificar a los argentinos, lo que estamos haciendo es seguir peleándonos, porque tal vez en esta pelea perdemos el tiempo, nos entretenemos, es un gobierno de entretenedores, nos entretenemos y no nos deja ver la realidad y las cosas importantes que los argentinos, y especialmente el gobierno de turno, tiene que solucionar. Justo hoy hablábamos con Hernán Iglesias Cilia, que decía esto mismo que decís vos, y que Sí, Jorge, se te cortaba. No, perdón, un poquito esto porque nos van a estar haciendo señas de que hay que cerrar el programa. Entonces quería complementar esto que había dicho Ricardo también con otras charlas que hubo muy interesantes sobre una ley. Ahí se cortó el audio de Jorge. Ahora a ver, está la imagen, pero no se lo... No, a ver ahora. Ahora sí. No, justamente unas cosas sobre las cuales se había hablado en estas jornadas, que era una ley vinculada con la agresión o la violencia sexual, que es una ley que está debatiéndose intensamente acá en España. También una profesora argentina, Viviana Torero, que es una jueza en lo civil nacional, habló sobre el tema de los drones, o sea que la actividad es bastante... No solamente se ciña a lo que estábamos comentando recién, el enfoque penal que le dio muy bien Ricardo respecto de la violación de derechos humanos durante la pandemia. Yo me enfoco más en los aspectos constitucionales y políticos, en esta emergencia perpetua, en muchas veces las dificultades, como decía Carl Friedrich, de la dificultad de la división de poderes, que son muchas veces grandes, sobre todo, como vos escribiste muy bien en un artículo, Osvaldo, sobre todo un presidencialismo desbocado. Pero si bien esas dificultades son grandes, los resultados de la concentración de los poderes son realmente desastrosos. Entonces estamos focalizando en eso, mucho poniendo el acento en estas emergencias que se han transformado en norma, procrastinando, como diría el amigo Carlitos Pagni, los problemas. Pero bueno, antes nada más quería decir que el triunfo de Gil Lavedra creo que ya debe haber comentado. No lo habíamos comentado, no. Bueno, ha sido muy importante para nosotros, sobre todo los 3 días intensos que estuve trabajando yo y todo con gente de Justa Causa y todo un equipo, que evidentemente, bueno, fue una tarea bastante ardua por un lado. Y por el otro lado quería también decir que hoy se está tratando un tema vinculado con la Iglesia, que están mancillando la figura de un amigo mío, el padre Martín Brach, por quien yo realmente estoy absolutamente convencido, lo conozco hace más de 25 años, es una persona absolutamente honorable, y esto es una cuestión interna que ha sucedido en la Iglesia, pero que
ni el cardenal Poli, ni Rodrigo Valdés, que es otro cura que también lo han mencionado, ni el cura Martín Brach tienen absolutamente nada, no han cometido ningún tipo de hecho ilícito, al contrario, han sabido administrar bienes que estaban anteriormente bastante mal administrados, por cierto. Y como le digo a mi amigo Ricardo que termine, que cierre el programa él, o ustedes, no sé. Acá, sí, acá me están haciendo señas, así que cualquiera de ustedes que quiera redondear algo, así terminamos. Richard. Me dicen que no, ni hay tiempo de redondear, ya se va. No, prefiero que lo redondee la mesa porque creo que nosotros hemos tocado todos los tópicos que debíamos tocar. Acá, bueno, muchas gracias, espero que sigan con éxito las actividades académicas y nos veremos el próximo miércoles. Chau, Sebastián. Gran saludo, estoy seguro que van a dejar bien parado a la Academia Argentina. Roma. Adiós. Gracias, nos vemos el próximo miércoles.